A la Secretaría de la Función Pública, muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy nuestra conferencia magistral está a cargo de la maestra María de la Paz López Barajas. Ella es directora general de Institucionalización de la Perspectiva de Género del Instituto Nacional de las Mujeres y es responsable de la política pública del Sistema Nacional de Igualdad. Ha sido asesora técnica en materia de género para varias organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, incluido ONU Mujeres. Trabajó también en UNICEF, PNUD, CEPAL, Banco Interamericano de Desarrollo. Es autora de varias publicaciones en la materia y es socióloga de carrera y maestra en demografía por el Colegio de México. Una de las inquietudes que hemos recibido de ustedes es referente a la aplicación del protocolo de prevención, investigación y sanción de hostigamiento y acoso sexual. La vez pasada que estuvimos aquí en las jornadas de actualización de los lineamientos, fue una de las preguntas recurrentes que estuvo saliendo y yo les dije que íbamos a traer a la experta para que pudiera responder esas preguntas, no sobre lo que tiene que ver con los comités, porque eso lo hemos platicado, ¿no? Pero sobre estas cuestiones de fondo que tienen que ver con el tema de, bueno, se me acerca la víctima y el protocolo dice que tengo que hacer esto, pero ya que está ahí, no sé qué decirle. Entonces, pues tenemos a la experta que trae preparada una presentación muy interesante con información muy relevante para ustedes. Y estamos tratando de ajustarnos para que podamos abrir un espacio para preguntas y respuestas, de manera que pues vayan preparando sus inquietudes para al ratito empezar a pasar el micrófono. También nos acompaña la licenciada Catalina Cune Peinbert, que es la directora general de género de la Secretaría de la Función Pública, que ya había estado con nosotros en alguna ocasión, pero que era muy importante que pudiera asistir. Muchas gracias, Catalina, porque los esfuerzos de esta Dirección General están siendo importantes en la materia y están trabajando de la mano muy cerca del Instituto Nacional de las Mujeres. Nada más avisos parroquiales para que al final ya después nos salgan corriendo. Las constancias que teníamos pendientes de integración de algunos comités que habían faltado están aquí afuera, para que faltara recogerlas, ya están listas. Y pues creo que nada más. Muchísimas gracias, maestra María de la Paz. Escucharemos con mucha atención, es un tema muy importante y que los comités han estado muy ocupados y preocupados por una correcta aplicación del protocolo, porque saben que es un tema muy sensible y porque los casos están y la gente se acerca. De manera que, pues muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días tengan todas y todos. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Catalina, por esta invitación. Soy egresada de la maestría, candidata, entonces, bueno, prefiero siempre que me llamen por mi nombre. Muchas gracias. Pues miren, atendiendo a la solicitud que gentilmente nos hicieran para estar aquí con ustedes, en el equipo que trabajamos conjuntamente, el área que es directamente responsable del seguimiento y del informe de los resultados de la implementación de este protocolo, y el área de capacitación, que están aquí nuestros colegas aquí al frente, a quienes pueden hacerle todas las preguntas, porque ellos saben más que yo sobre mucho de lo que son las dudas que hemos tenido y recibido en el Instituto Nacional de las Mujeres, pero también en el área respectiva de la función pública. También está aquí Elisa, que ha tenido un acompañamiento
desde hace mucho tiempo, pues desde que iniciamos el protocolo, y siempre decirles que estamos muy abiertas a escuchar sus preguntas. Estábamos en los preámbulos de esta reunión comentando que tenemos una lista de preguntas frecuentes con sus respuestas respectivas que nos han hecho de las distintas dependencias, y creo que sería muy oportuno también compartirles a ustedes, digamos, las dudas que tienen en otras dependencias y cómo resolverlas o abordarlas. Y esto creo que puede ser también de utilidad para que ustedes puedan socializar ese material. Bueno, pues sin más preámbulos, yo quisiera iniciar esta presentación, primero acotando cuál es el trabajo que tenemos enfrente. Y decirles que la presentación es muy larga, pero que vamos a tratar de, yo me voy a saltar algunas láminas, pero la intención es que ustedes tengan un material que les sirva como un prontuario para resolver las dudas. Quienes de alguna manera participamos en la elaboración de este protocolo, estábamos muy conscientes de que el lenguaje, la forma en cómo está estructurado el protocolo, pues no siempre es muy claro. Y esto porque, bueno, se buscó desde las personas que participan y que son expertos, que son abogados, yo no soy abogada, pero quienes son expertos de las dependencias y sobre todo de aquí de la Secretaría de la Función Pública, se buscó tener un lenguaje lo más preciso posible. Y por eso muchas veces es muy importante hacer una lectura, ¿verdad? Una lectura tras lo que dice ese lenguaje jurídico, y quizá a lo largo de la sesión lo que nos vamos a ir dando cuenta y relevando y revelando es que hay un asunto que está detrás del protocolo que es fundamental, y con eso quiero empezar la exposición, y que es el espíritu del protocolo. ¿Qué es lo que se busca? Lo que se busca no es sancionar, lo que se busca no es atender, aunque se tiene que hacer, las dos cosas, lo que se busca es prevenir. Y ese es el espíritu que nos anima para trabajar en este tema, no solamente en el protocolo, sino entender que las relaciones laborales se tienen que sustentar en relaciones igualitarias, relaciones en donde nos identifiquemos unas y otros, otras y otras, otros y otros, en esto que está convenido internacionalmente. Y uso la palabra convenido aquí sí en el sentido en que lo hacen los abogados, ¿verdad? A través de lo que los estados en el mundo han decidido como una forma de convivencia internacional y entre estados con cierta normatividad a la cual los estados se comprometen. Entonces, yo me voy a poner de pie porque si no, no veo la presentación. Yo quisiera empezar con algo que quizá ustedes ya conozcan y que es una resolución reciente de la Suprema Corte, es de marzo de 2017, y que es una resolución sobre los criterios para valorar los casos de hostigamiento sexual y acoso sexual desde una perspectiva de género. Vamos a entrar en materia, pero yo quería entrar por esto solamente para que ustedes lo retengan durante la presentación. Vamos a hablar mucho de esto. Vean ustedes lo que dice la lámina. En esa sesión, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió un amparo directo confirmando la sentencia que negó protección constitucional al quejoso, en el cual
se le declara penalmente responsable de la comisión de delito de hostigamiento sexual previsto en el Código Penal Federal. Pero aquí lo importante, lo que hay que destacar de esta resolución son los criterios que utiliza la primera sala, que el hostigamiento sexual es una conducta de tono sexual que no necesariamente, allá no se ve el no, pero porque hay una sombra, si hacemos tantito la pantalla para acá, yo ya estaba leyendo mal, no necesariamente debe incluir contacto físico. Aquí está el no, miren, para los que el hostigamiento sexual es una forma de violencia contra las mujeres, y eso es muy importante porque lo vamos a enmarcar, que constituye una expresión de abuso de poder que implica supremacía masculina, todo eso lo vamos a ir desgranando un poco en la presentación, sobre las mujeres al denigrarlas y concebirlas como objetos. Que las mujeres víctimas de violencia, y en especial de tipo sexual, enfrentan barreras extraordinarias cuando intentan acceder a la justicia. Y este es el tema del protocolo. Esto, ¿verdad? Que las mujeres víctimas de violencia, en especial el tipo sexual, tienen barreras extraordinarias. Por lo que estableció reglas para realizar la valoración de los testimonios de las víctimas de delitos que involucren esta violencia sexual. Entonces, para la primera sala, ¿verdad? Ahí los delitos sexuales son una agresión, por lo que se requiere medios de prueba distintos a los tradicionales, porque se produce casi siempre en ausencia de otras personas. Pues ahí partimos. ¿Quién va a hacer una agresión de este tipo, ¿verdad? Enfrente de toda el área de trabajo. Dada la naturaleza traumática de este acto, puede ser que el recuento de los hechos tenga inconsistencias, ¿verdad? Pero que no le deben restar valor probatorio a la declaración. Se debe tomar en cuenta que hay elementos subjetivos de la víctima y que se debe analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros medios de convicción, como dictámenes médicos, testimonios, pruebas circunstanciales, indicios, presunciones, que se utilizarán siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes en los hechos. Esto es solamente para poner como telón de fondo lo que vamos a ver en el protocolo, porque ustedes rápidamente dirán, no, bueno, ustedes ya se están yendo a lo penal, ¿verdad? Y es que este es un delito. Para el Código Penal, el hostigamiento sexual es un delito. Somos servidores públicos federales. El protocolo está dirigido a, precisamente, el personal de la APF y, por tanto, pues somos servidores públicos federales. Y por eso esto está contenido en el Código Penal Federal. ¿Qué es el protocolo? Bueno, a mí me dijeron, pues ya todos los que están aquí ya lo saben, ya saben qué es el protocolo porque ya lo leyeron. Sin embargo, yo voy a hacer un recuento como para poner sobre telón de fondo, ¿verdad?, lo que es el protocolo. Es un instrumento que tiene ordenamientos para prevenir, y aquí está el énfasis. Yo no quiero dejar de insistir que el protocolo busca prevenir, orientar, acompañar, sancionar y registrar los casos. Esto de registrar los casos tiene una implicación sobre la prevención, muy importante, porque van a ver más adelante por qué queremos registrar, no en términos nominativos, queremos saber cómo están ocurriendo los casos en las dependencias para tomar acciones preventivas. Si yo veo que en el sector salud, ahí es donde se están dando más las denuncias, pues intensifico mi campaña. Y recursos humanos, la oficialía mayor, pues tendrá que tomar providencias sobre estos casos para que no ocurran, porque lo que no queremos es que ocurran los casos. ¿Por qué se emite este protocolo? Yo creo que es muy importante para entender qué tenemos que hacer como servidoras y servidores públicos, saber por qué se emite este protocolo. Primero,
porque el Estado mexicano está obligado a garantizar los derechos humanos. Y en este caso, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Esto está en la Constitución, de alguna manera. Van a decir, ¿cómo que en la Constitución? Sí, está en la Constitución, porque, y lo vamos a ver más adelante, el Estado mexicano ha convenido internacionalmente valga la redundancia, aplicar la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, mejor conocida como CEDAW por sus siglas en inglés. Ahorita nos vamos a referir un poco más a la Convención. Y esto, pues con la reforma al artículo 1 constitucional de 2011, pues eleva a este rango las convenciones, ergo tenemos que cumplir, ¿verdad?, con esta convención. Y por eso decimos que está obligado el Estado mexicano constitucionalmente a proteger el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Y porque el Estado mexicano tiene que atender una observación por ese carácter vinculatorio, obligatorio que tiene el Estado mexicano de cumplir con esta convención, atender las observaciones que hace el comité de esa convención que he señalado, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, CEDAW. Y fíjense ustedes que esta es una observación que, hasta donde yo identifico, es la única explícita, concretita, que tiene el Estado mexicano para nuestro trabajo, para la Administración Pública Federal y en ese caso, pues, para la Secretaría de la Función Pública, porque dice que debe aplicar el protocolo en la APF, en la Administración Pública. Así lo dice, suponiendo la Convención, cuando emitió esa observación el Estado mexicano, que ya teníamos un protocolo. Y fíjense ustedes que no teníamos un protocolo, teníamos cerca de 200, entre guías, lineamientos, protocolos, mecanismos, cuando se dio esa observación. Y déjenme decirles que la sustentación de todas las observaciones que tiene la CEDAW, el Comité de la CEDAW a México, se tiene que hacer el próximo año. Creo que es junio, ¿no? Si no mal recuerdo, mis colegas aquí me dirán, junio. Y tenemos que ir a sustentar todas las respuestas que el Estado mexicano ha dado a esas observaciones allá en Ginebra, sentados en el banquillo de los acusados. Ya saben que eso es así un poco preocupante siempre para el Estado mexicano. ¿Por qué es urgente contar con un procedimiento único y efectivo? Les digo que cuando empezamos a trabajar en este protocolo, pues teníamos una enorme cantidad y claro, una variabilidad enorme en todos esos instrumentos y mecanismos. Entonces, pues cada quien aplicaba lo que había establecido dentro de su propia institución. Y en tercer lugar, porque el hostigamiento sexual y el acoso sexual son realidades que tenemos que enfrentar, ocurren, y eso es lo que queremos cambiar. El Estado debe garantizar los derechos humanos, decía, y aquí está la reforma al artículo 1 constitucional, en este sentido de que hay que combatir todas las formas de discriminación contra las mujeres, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia. Bueno, eso que está, que dice aquí la CEDAW, pues por supuesto que encaja en esta reforma al artículo 1 constitucional. El Estado mexicano tiene obligaciones en materia de derechos humanos, tiene esta obligación constitucional que decíamos, tiene la obligación de cumplir con la Convención para la Erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Hay una recomendación general que forma parte del articulado de la CEDAW y que es la que se refiere explícitamente a todas las formas de violencia contra las mujeres. Hay muchos otros temas, pero particularmente esta observación general se refiere a la violencia en el lugar de trabajo. La Convención Belém do Pará, quizá menos conocida, no sé si ustedes han oído hablar de ella, pero es la única convención regional. La Convención
para la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres es para todos los países parte de las Naciones Unidas. La Convención Belém do Pará se refiere exclusivamente a la violencia y es la única que hay a nivel regional en todo el mundo. Es un lujo para los países latinoamericanos haber llegado a convenir esta convención que es la interamericana sobre violencia contra las mujeres. Y bueno, tenemos nuestra ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, sobre la cual se sustenta una gran parte del protocolo que ustedes conocen. La CEDAW en esta recomendación dice todo esto, yo no me voy a detener a leerlo, ustedes se van a quedar con la presentación. Es importante saber que en el artículo 16, numeral 24, por ejemplo, se habla de los informes, de los datos del hostigamiento sexual, las medidas que adopta el Estado, tanto de orden jurídico como administrativo, y bueno, hace toda delinea todo lo que el Estado tiene que hacer para atender estos casos. La primera pregunta que seguramente a ustedes les surge, bueno, ¿por qué todo el mundo está conviniendo sobre este tema? ¿Verdad? Bueno, pues porque ocurre y porque no es esporádico, porque no es una cosa que se salga, así como pues ocurren ahí 3 casos por ahí en el mundo. No, es un tema recurrente en las relaciones laborales que se dan en todos los países del mundo. Mismo en Islandia, que es el país supuestamente el mejor país para las mujeres, digamos donde se respetan más los derechos de las mujeres, Finlandia, Noruega, Suecia, aún allí hay mecanismos de este tipo porque los casos ocurren. Lo que pasa es que sí allá, ¿verdad?, ya se ha logrado erradicar esto como una práctica generalizada. Sí hay casos, es como el homicidio, pues en todos lados vamos a encontrar homicidios, pero no son las prácticas recurrentes. Entonces, esta observación que ya mencionaba, pues la tenemos como referencia. Este es el panorama del protocolo, lo que yo les mencionaba. Miren, había 205 procedimientos. Los órganos internos las organizaciones sociales, las organizaciones de la sociedad civil, fueron las que pusieron el tema de la violencia contra las mujeres sobre la mesa. De la violencia contra las mujeres poco se hablaba en el siglo pasado, que es muy reciente el poder abrir la puerta al reconocimiento de que las mujeres son víctimas de violencia desde hace muchos años, pero todo se guardaba como en casa, todo se guardaba en la oficina y nadie hablaba de los temas. Son las organizaciones de la sociedad civil las que a mediados de los 70s empiezan a poner el dedo en la llaga y a buscar una respuesta del Estado frente a estos hechos. Es una realidad, decíamos, hay mediciones sobre esto, se dice que el 4% de las mujeres ha sido objeto de acoso sexual, según la encuesta de la INDIRE, pero aquí están pues todas las mujeres. Si tomamos solamente a las que trabajan, pues la cifra se eleva de manera significativa, nada más que ese dato no nos lo ha procesado el INEGI. Pero sabemos, ¿verdad?, por todo el movimiento social, que es un hecho en los lugares de trabajo. Entonces, aquí, por ejemplo, como resultado del cuestionario de cultura institucional que tuvimos, que aplica la función pública, que el 15% de las mujeres han sido víctimas de este tipo de conductas por compañeros varones. Entonces, no sabemos, es una cifra negra, pero sabemos que es un tema recurrente. Y bueno, pues necesitamos tener registros administrativos más fiables que nos permitan mejores políticas al interior de nuestras instituciones.
Ahora, bueno, ya teníamos muchos lineamientos, mecanismos, protocolos en la Administración Pública Federal, esta observación. El Instituto Nacional de las Mujeres asume la tarea de decir, porque tenemos un programa de igualdad y ahí está esa observación que tenemos que cumplir y la asumimos como una acción del gobierno federal y en colaboración con la Secretaría de la Función Pública y el acompañamiento decidido de la Secretaría de Gobernación, empezamos a trabajar este protocolo, para hacer un protocolo único, aplicable en toda la Administración Pública Federal. Estuvimos trabajando por varios meses, pero fíjense ustedes que en el ínterin, antes de que se publicara el protocolo, hubo una reunión que fue el 8 de agosto del 2016 del Sistema Nacional de Igualdad. El presidente de la República hizo un compromiso en la Cumbre de Líderes Globales de Naciones Unidas en 2015, finales de 2015, septiembre, y ahí se comprometió que, además de todo lo que ya el gobierno federal estaba haciendo en materia de igualdad, elevar a rango ministerial, ese es el lenguaje acordado internacionalmente, es decir, él presidiendo el sistema con sus secretarios, eso es elevar a rango ministerial, el Sistema Nacional de Igualdad. Lo hizo. Y el 8 de agosto se hizo la primera sesión abierta con la presencia presidencial, ¿verdad? Y su gabinete. Y ahí giró 4 instrucciones para acelerar el paso. Y fíjense ustedes que estamos hablando casi siempre de acelerar el paso, aceleradores. ¿Qué necesitamos? Necesitamos desmontar esta desigualdad que hay entre mujeres y hombres y hacerlo rápidamente, que no nos consuman otra vez esa gran cantidad de años de esfuerzos que se han estado haciendo y que el paso es muy lento. Por eso, esta administración se ha propuesto hacer modificaciones muy importantes a las normas, leyes, protocolos y todo el conjunto de instrumentos que se requieren para hacer política pública, lo que la OCDE llama la buena gobernanza para la igualdad, para que aceleremos el paso. Porque no se puede hablar de una sociedad igualitaria y democrática si estas relaciones no cambian. Y eso es una convención también a nivel global y México ha sido pionero y un impulsor muy claro en los órganos internacionales para que el cambio se dé y se dé lo más pronto posible. Entonces, aquí están las instrucciones que dio el presidente. Yo me podría pasar aquí toda la mañana hablándoles de esas instrucciones y del efecto dominó que tiene cada una de ellas, pero me voy a referir, pues por supuesto, a esta que nos compete hoy, en que el presidente dice, a ver, están haciendo un protocolo, ya llevan varios meses, necesitamos que se publique. Y instruyo a la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría de Gobernación y a las mujeres a que publiquen antes de que acabe este mes. Así lo dijo en su discurso. Y bueno, corrimos y logramos publicar así al cierre del mes el protocolo. Entonces, esta es una instrucción presidencial que le estamos dando seguimiento. Necesitamos tener la información para hacer nuestro informe anual de que el protocolo pues no solamente se publicó, sino que está implementado cabalmente en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. ¿Qué pretendemos? Bueno, pues yo ya lo señalaba al principio de esta sesión, pretendemos prevenir, sobre todo, prevenir. Y pues buscamos señalar las vías competentes para investigar y sancionar, definir mecanismos que orienten y brinden acompañamiento a las presuntas víctimas, contar con una guía de actuación uniforme y efectiva, sustentada en campañas, capacitación, en fin, todos los mecanismos, como dice la Convención para la Erradicación de todas las formas de discriminación, todos los mecanismos que el Estado
puede poner en marcha para cumplir con sus obligaciones. Y esto se dice muy rápidamente, pero la prevención es muy importante. Tenemos que garantizar que haya atención de calidad, que haya acceso a la justicia, que haya un ambiente laboral de cero tolerancia y contar con el registro de casos para analizarlos y inhibir que estas conductas continúen. Hay dos formas, como ustedes saben, de violencia que se ejercen en el ámbito laboral y que tienen que ver con la connotación lasciva, con la connotación sexual, y que es el hostigamiento sexual y el acoso sexual. Yo no me voy a detener en las definiciones porque se supone que todos ustedes así me lo dijeron antes de que subiéramos aquí, que ustedes ya han leído el protocolo, que quieren ver más bien de qué se trata este trabajo que se tiene que hacer en los comités de ética y por qué estamos pensando que este es un buen lugar para iniciar los procesos que estamos buscando transformar. Aquí están las definiciones que tiene la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Son las dos definiciones, la de acoso y hostigamiento. El hostigamiento se refiere a una relación de subordinación real y el acoso, donde no existe subordinación. En realidad, el Código Penal se refiere al hostigamiento sexual, pero la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se refiere a ambos conceptos. Y eso está en el protocolo. Toda la sustentación jurídica está en el protocolo. Bueno, como decía, no me voy a detener en las definiciones, pero sí me voy a detener un poco en las consecuencias, porque muchas veces lo importante para hacer nuestro trabajo es ponernos en el lugar del otro o de la otra. Y esto es muy importante, saber que el hostigamiento sexual y el acoso sexual tienen consecuencias en las víctimas. Y esto no es algo fácil de entender, porque aún las mujeres muchas veces ponemos en tela de juicio el efecto que puede tener sobre una víctima el ejercicio de violencia. ¿Cuántas veces no escuchamos en nuestra casa, en la escuela, en la calle, que las mujeres víctimas de violencia por parte del esposo, para poner un ejemplo, pues son víctimas porque quieren, ¿no? Pues porque aguantan. ¿Por qué no se salen de la relación? Les encanta que les peguen. Yo llegué a escuchar de mis abuelas que decían, pues si te quiere, te pega, o te pega porque te quiere, ¿no? Para corregirte. ¿Sí o no? Es que ya veo que por ahí se están durmiendo, por eso les estoy haciendo preguntas. ¿Sí o no? Hemos naturalizado muchas cosas y es lo que tenemos que cambiar. La naturalización de la violencia en el espacio de trabajo. A nadie conviene, ¿verdad?, que tengamos un lugar en donde se dan estas conductas. ¿Y por qué lo digo? Porque no solamente menoscaba el derecho de las víctimas a vivir una vida libre de violencia, también tiene repercusiones sobre su integridad en todos los sentidos, en la esfera sexual, en la autoestima, el estrés, ansiedad, depresión, nerviosismo, y por supuesto afecta la productividad. Una persona que se siente acorralada, pues efectivamente va a tener repercusiones, ¿verdad?, en su propia productividad y en el desempeño de su trabajo. Y bueno, hay hasta consecuencias documentadas de efectos físicos en las personas que padecen este tipo de agresiones. Y pues por supuesto afecta a la economía de las mujeres, porque algo que estamos viendo y estamos comprobando ahora con los casos que están surgiendo es que las mujeres prefieren moverse del
trabajo, renunciar a su trabajo con tal de no seguir siendo víctimas de estos abusos. Y eso, pues en el pasado ni nos enterábamos, pues ya se va, pues quién sabe por qué se va, ¿no? Mejor me regreso a mi casa. Pues ha de querer estar con sus hijos. Y muchas veces detrás de eso, pues había conductas de acoso y hostigamiento sexual. Entonces, es muy importante, desde la perspectiva de nuestro trabajo, del trabajo de ustedes, entender qué es esto de la perspectiva de género. Y fíjense ustedes que a mí en lo personal me parece que el concepto mismo de perspectiva de género nos suena así como algo medio esotérico, ¿no? Y eso, ¿cómo lo aplico en mi trabajo? Perspectiva de género. Si lo vemos desde una perspectiva académica, tiene su complejidad. Yo siempre pienso que para nuestro trabajo no hace falta meternos a navegar en las profundidades, ¿verdad?, de lo que significan estos conceptos. Pero sí es muy importante saber que estamos obligados a conocer los elementos mínimos que debemos aplicar de todo este conjunto de conceptos en nuestro trabajo cotidiano. Parece una contradicción, pero hay especialistas, hay doctorados en materia de género, ¿verdad? Entonces no se trata de que aquí la gente que trabaja en la función pública, que trabajamos en la función pública, seamos expertos y expertas en la materia, pero sí tenemos que conocer lo mínimo, ¿verdad?, a lo que se refieren los derechos humanos de las mujeres para entender qué es la perspectiva de género. Entonces yo sí recomiendo mucho siempre que le echen un vistazo a la convención, que le echen un vistazo a la ley de igualdad, porque lo que tenemos que entender es pues que tenemos una normatividad que aplicar y que ahí están los conceptos clave para nuestro trabajo. Entonces, la perspectiva de género, pues sí, nos permite, si tenemos esta visión, como lo decía la sentencia, ahora nos vamos a referir un poco más a eso, la sentencia, me voy a apurar, la sentencia sí señala una serie de criterios para juzgar con perspectiva de género. Hay una publicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que habla precisamente de cómo juzgar con perspectiva de género. Y fíjense ustedes, no es gratuito que todo nuestro trabajo esté sustentado en cómo hacerle para integrar esta perspectiva de género en el trabajo. Lineamientos para revisar reglas de operación con perspectiva de género, otro de los mandatos del presidente. Acciones afirmativas, pues ¿qué serán las acciones afirmativas? Medidas compensatorias y cómo compenso la discriminación histórica. En fin, hay una serie de mecanismos que están echando a andar los países para acelerar el paso. Porque no es una cosa de México, es una convención internacional hacer que rápidamente transformemos estas relaciones. Y si no, échenle ustedes una mirada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 y que tienen ese eje transversal de igualdad de género a lo largo de todos los objetivos y metas. Y por cierto, uno de ellos referido a la violencia contra las mujeres. Y por eso es tan importante entender pues todos estos conceptos. Acá ustedes van a ver en la presentación qué es esto de la perspectiva de género. No me voy a detener, pero si quieren en las preguntas nos detenemos. Hablamos de roles, de estereotipos, de muchas cosas que tienen que ver con nuestras relaciones laborales, de las relaciones de poder históricas que se han dado, de cómo transformarlas, de las ventajas que tiene para la sociedad en su conjunto hacerlo, porque aquí no se trata de que las mujeres salgan ganando y los hombres salgan perdiendo. Lo que buscamos es que la sociedad en su conjunto gane, y cuando ganan las mujeres, gana la sociedad, ganan las familias y tenemos relaciones mucho más igualitarias y gratificantes. Entonces, bueno, aquí el tema en el cual yo me voy a detener los minutos que me quedan de presentación quizá, es que lo más importante que hay detrás del hecho
de esta conducta es el consentimiento. Y por eso yo les recomiendo que vean la guía, les vamos a dar al final un vínculo para que vean la guía para la aplicación del protocolo. Es un documento que se preparó en el área de capacitación del Instituto Nacional de las Mujeres y que trae unos links, unos vínculos a algunos videitos de 2 minutos, pero que son muy contundentes. Uno, que se hizo en Inglaterra, sobre el consentimiento. Y el consentimiento es muy importante, porque es lo que hace la diferencia. Aquí estamos hablando que el hostigamiento y el acoso sexual, en primer lugar, ¿verdad?, pasa como punto clave en el consentimiento. No es no. Y ustedes me dirán, porque así nos han llegado casos, bueno, es que era así. Y luego, a la mera hora, ya fue no, ¿verdad? Dice el colega, pues sí, pero no es no en el momento del acto. Fíjense ustedes, porque estamos hablando de personas, ¿verdad?, y de un trato interpersonal. Entonces, a mí me tocó un caso que me fueron a hacer consultas a la oficina hace poquito y me decían los colegas de una dependencia, que no voy a decir cuál es, obviamente, me decían, es que era la amante. Fíjese, pues ¿cómo ahora lo denuncia? Digo, a ver, pero le está denunciando por un hecho que ocurrió ahora y no antes. Sí, bueno, ahora, pero es que eran amantes. No, bueno, es que no es no. Fíjese que pueden ser personas, ¿verdad?, que estén casadas, que están en el mismo lugar de trabajo y ahí se da el hecho. En el lugar de trabajo no es no. Y entonces, si entendemos esto, quizá podemos entender, ¿verdad?, que hay un reconocimiento al derecho de las personas a decidir sobre su integridad. Y fíjense que no dije sobre su cuerpo, sobre su integridad, porque la integridad abarca no solamente, como dijo la Corte al principio, la integridad física, ¿verdad?, también la integridad emocional, abarca también el respeto, abarca la forma en cómo nos relacionamos con ética, con responsabilidad frente al otro o la otra. Y entonces, la naturalización de esa violencia pues se ha hecho porque las personas víctimas generalmente no quieren denunciar, dejan que escale porque les da miedo la denuncia, porque creen que no va a haber respuesta, porque ya lo han hecho en el pasado y no ocurre nada, no hay una respuesta clara, o porque saben de algún otro caso y no pasó nada, pues mejor para qué me expongo, y además porque siempre revictimizamos, ¿no? Seguro lo provocó, quién sabe cómo venía vestida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto que está cargado de estereotipos, ese es otro de los conceptos muy importantes que tenemos que entender aquí, que nos relacionamos sobre la base de ciertos estereotipos, de cómo se deben comportar las personas, hombres y mujeres, ¿no? Y eso permea a todas estas conductas. Muchas veces, y por eso decimos que esto es un protocolo preventivo, muchas veces lo que ocurre es que muchas personas se han preguntado, bueno, ya no voy a poder decir mis chistes, ya no voy a poder enseñar mis páginas que están tan bien. Pues no, porque se espera, ¿verdad?, del otro que su virilidad la muestre con estas conductas, cuando a lo mejor ni siquiera está convencido de que sea el mejor camino.
Creemos pues que estas relaciones tienen que cambiar porque estamos queriendo generar espacios de convivencia sana, pacífica y basada en la igualdad. Entonces, ustedes conocen la normatividad de la función pública. Yo me voy a pasar todo esto porque justo me dijeron, es que esto lo conocen súper bien, ya se leyeron todas las reglas de integridad, conocen el protocolo, lo han contrastado. Aquí hay muchas respuestas a ese tipo de preguntas que se refieren estrictamente al protocolo, ¿no? Y todo esto que yo estoy viendo aquí está planteado ahí, y si no, en la guía de la cual les voy a dar el vínculo. Pero quiero otra vez llegar aquí, esto de por qué es difícil identificarlo. Bueno, pues, pero creo que paso por la guía y ahí hay muchos cómo el tema, y cuando brota, pues ya escaló. Y bueno, saben ustedes que aquí estamos hablando del protocolo administrativo, pero que eso no obsta a que estas dos vías, ¿verdad?, puedan seguirse. Lo que ocurre de la necesidad de tener una vía administrativa es porque esto era prácticamente imposible cuando la víctima ni siquiera se le deja salir a tener alguna audiencia, a hacer la denuncia a su lugar de trabajo, o cuando se enteran, pues entonces precisamente una observación sobre la víctima que le impide continuar con todos estos procedimientos. Entonces, esta vía administrativa, además de todo lo que he dicho, pues es importante, que puede estar vinculada a el trabajo paralelo que se esté haciendo en denuncias en estas vías. Entonces, las sanciones están establecidas en el Código Penal Federal, en la Ley del Trabajo, también en el artículo 47, 133 y 130, y en la Ley de Responsabilidades Administrativas. Entonces, pues aquí ustedes van a tener allí. Y son criterios que aplican no solamente al juzgador, si ustedes las leen con cuidado, aplican a toda la acción pública. Y si no, díganme ustedes, que si no podemos entender que es necesario, no necesariamente nos referimos al hostigamiento sexual como algo que se refiere a un contacto, es que ni siquiera la tocó. Bueno, hay muchas formas de agredir sin tocar. Y todo lo que está aquí, de alguna manera, nos permite entender por qué el juzgador en la máxima sala de la Suprema Corte de Justicia, en el máximo órgano impartidor de justicia, toma criterios, ¿verdad?, para entender cómo atender el problema del hostigamiento sexual y el acoso sexual. Bueno, pues estamos listos también aquí nuestros colegas de la función pública para lo que no pueda yo responder, ellos también nos ayuden a responderlo. Pues muchas gracias. Miren, les voy a, si tienen con qué anotar, la liga donde está la guía de contenidos es #género .inmujeres.gov.mx /form, sin la A de forma, es form guía /. La vamos a dejar allá afuera para todas las personas que no lo lograron anotar. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos a ver si podemos proyectar la liga. Por favor, a ver si lo podemos poner para que la pongan y la puedan copiar bien. Muchísimas gracias, María de la Paz.
muchísimas gracias por lo que nos has platicado. Creo que has enfatizado puntos muy importantes que deben tener las personas que están aquí. Quisiera comentarte, ahorita como introducción un poco a las preguntas, tenemos aquí 184 personas y siguen llegando. 184 personas de diferentes instituciones de la Administración Pública Federal. Por mencionar algunas, no puedo decir todas, pero por mencionar algunas tenemos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de SENACE, de la Comisión Federal de Electricidad, del CISEN, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, COFEPRIS, CONACYT, CONAGUA, CONALEP, CONDUCEF, CONEVAL, CONSAR, Cultura. Es una riqueza, pluralidad de instituciones de la Administración Pública Federal, ¿no? Del Instituto Politécnico Nacional, del ISFAM, de Marina, de Salud, de SEGOP, SEDESOL, SEDATU, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, desde luego de la Secretaría de la Función Pública. Están las personas consejeras de la Secretaría de la Función Pública. No sé si hay personas consejeras de alguna otra institución. Sí, también. Qué bueno. Marina, por supuesto. Pero como verás, es la pluralidad de toda la Administración Pública Federal, ¿no? De las personas que les está tocando implementar todo lo que nos has platicado, y que son puntos muy importantes. Las personas que no son personas consejeras que están aquí son los secretarios y secretarias ejecutivas de los comités, que pues son los encargados de llevar los trabajos del comité. Es decir, iba a describir, pero prácticamente podemos decir que hacen todo lo del comité, ¿no? Básicamente, ¿no? Ellos, ya tuvimos una plática de eso la semana antepasada, pero pues son las personas que están en el manejo del comité, ¿no? Las personas a las que les llegan todos los asuntos, los que tienen que trabajar todo lo que el comité cuando va a sesionar, todo ellos pasa por sus manos, ¿no? Ellos son los que tienen las preguntas, y por eso yo te decía, ellos ya conocen estas cosas, ¿no? Porque ellos ya conocen el código de ética, ya conocen las reglas de integridad, saben que hay una regla de integridad número 13, que es la regla de comportamiento digno, donde vienen descritas estas conductas, conocen los lineamientos de los comités de pies a cabeza, y algunos hasta me los recitan, y conocen el protocolo, ¿no? Protocolo para prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y del acoso sexual. Ahora, sigue habiendo dudas, ¿no? Preguntas, inquietudes, comentarios también. Entonces yo quisiera cederles la palabra para que pudieran ir participando. Yo les pediría que por el tiempo y por la cantidad de personas que somos, podamos ser muy concretos en lo que queramos decir, ¿no? De preferencia, escuchar las preguntas. Yo sé que también hay muchos comentarios, pero les pediría que por favor lo enfoquemos a alguna pregunta para aprovechar aquí la presencia de nuestras expertas de mujeres y de la Dirección General de Género de la Secretaría, y si hay algo que nos toca a nosotros, pues a nosotros. Pero aprovechar el momento, es decir, esa inquietud que he tenido, eso que me pasó el otro día en el caso que no supe qué hacer, es el momento. Ya está ahí la liga para que la tengan muy clara. De todas maneras, vamos a poner en la página de la Secretaría de la Función Pública, y en el tópico de la unidad, en la entrada de estas que son como de blogs, vamos a poner pues un poco de qué se trató. Esto se está videograbando, eso se me pasó decirles hace ratito, pero es muy importante. Lo vamos a poner también en el tópico de la unidad, para que después todo este material lo puedan ustedes replicar al interior de su institución, a instituciones, sobre todo de las que están en los estados de la República, que no nos pudieron acompañar, pero que es muy importante también llegar a ellos, ¿no? Porque tenemos varios comités en instituciones que no están en la Ciudad de México, entonces también es importante llegar a ellos.
Entonces, todo el material lo van a tener, vamos a ponerles la presentación también porque es importante que se lleven esto. Entonces, enfoquémonos ahorita en el tema de las preguntas, ¿no? Yo les diría, si hay algún caso concreto que les haya generado alguna inquietud en particular, pues es el momento, mejor sin explicar todo el caso concreto porque lo estamos videograbando, entonces también, digo, sin decir cosas que no debemos decir, ¿no? Pero podemos plantear en términos generales el caso para que podamos tener alguna respuesta. Entonces, está Cecilia pasando el micrófono. Si quieren le van avisando porque sí, ya vi que hay muchas manos, pero vamos a tratar de ir en orden. Hola, buenos días. Soy Lorena Madrazo y vengo de Cedesol. Tenemos ahorita un caso en donde se presentó un acoso sexual por parte de un servidor público a una compañera. Ella llegó, le puso un alto y llegó y lo denunció. Sin embargo, se turnó la queja que se levantó ante el órgano interno de control al delegado y el delegado lo mandó por oficio, turnándole copia a 4 más que trabajan en la secretaría, en esa entidad. Después, otras 2 personas más denunciaron a la misma persona que habían sufrido de acoso el año anterior. Y una de ellas parece ser que tuvo una relación personal con este señor. Entonces aquí tenemos una disyuntiva porque uno, se trató mal la queja dentro del área porque le turnaron copias y cuando deben de ser casos total y absolutamente confidenciales. Y la otra es que no sabemos si realmente las que sufrieron acoso el año anterior realmente lo sufrieron o no, porque se dieron a la tarea en la delegación, en lugar de turnarlo al comité en tiempo y forma, de hacer las indagatorias correspondientes y llegaron ellos a la conclusión de que era una confabulación en contra de este señor, porque les proporcionaron un chat en donde decían que ya tenían la botella de vino para festejar que ya no iba a trabajar en la delegación. Entonces, tenemos ahorita esta disyuntiva, también tenemos ya testimonios de 2 personas más en donde la relatoría es prácticamente igual una de la otra, con las mismas palabras, mismo texto, entonces no sabemos realmente si los testigos lo escribieron ellos o alguien se los escribió y ellas nada más llegaron y firmaron, porque además está escrito en la computadora, no es a puño y letra. Nosotros estamos considerando ir y hacer una indagatoria. Creemos que es necesario hacer medidas precautorias y andamos ahorita en este tema, entonces no sé si nos pudieran ayudar a solucionar esta parte. Y antes de soltar el micrófono tengo otra duda, porque dentro de nuestra secretaría hay área de igualdad de género y el INMujeres se está comunicando directamente con ellos en temas del protocolo de hostigamiento y acoso sexual, y no con la gente del comité. Entonces esto nos está generando un conflicto de comunicación dentro de la Secretaría. Entonces pediría su apoyo para que el canal fuera directamente el comité como lo establece el protocolo y nosotros nos apoyaríamos con el área de igualdad de género para algunas de las acciones que se tienen que llevar a cabo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Podemos ir haciendo 3, ¿no? A ver, había una ahí abajo, aquí, y luego venimos aquí adelante. Gracias. Y luego pasamos de este lado. Buenos días, soy Laura de Lace, vengo de PGR y tenemos una consulta en específico con relación a la dictaminación que determina el órgano interno de control. Nosotros presentamos y le dimos vista de 2 quejas por acoso y hostigamiento, de las cuales se llevaron los 129 días para dictaminar. Y ahora resulta que la comunicación que le dan a la víctima es decirle que no reúne los elementos suficientes para identificar el acoso y el hostigamiento. Cuando hubo grabaciones, fotografías, o sea, cuando la víctima presentó todas las evidencias y el proceso de la investigación pues lleva el tiempo que el órgano interno de control determina.
qué le dices a la víctima después de tantos meses de que su resolución